Responda a las preguntas 6 a 8 de acuerdo con la siguiente información. En una investigación sobre la resistencia de una especie de planta Z frente a diferentes tipos de plagas, se evalúa cómo influyen 5 genes de una bacteria que aumenten su resistencia. Para esto se emplean enzimas de restricción que tienen la capacidad de reconocer la secuencia determinada de ADN bacteriano y extraerla del resto de la cadena. Posteriormente se emplean enzimas ligasas con las cuales se implanta el ADN bacteriano en el genoma de la planta. En la tabla se registra lo hallado. Entonces, este contexto nos da pauta para la ciencia, tecnología y sociedad y nos está enfocando a la ingeniería genética. Nos está dando aquí entonces el uso de las enzimas de restricción y cómo participan a su vez entonces unas nuevas enzimas llamadas las ligasas, que van a ser en últimas las que se implantan al genoma del individuo, en este caso una planta. Vemos entonces que han utilizado 5 tipos de genes. Cada uno de ellos, entonces, las resistencias que tienen frente a 3 grupos de individuos. El primero llamado hongos, el segundo bacterias y el tercero insectos. Los más nos representan entonces la resistencia que tienen dichos genes. El gen 1 y el gen 5 para los hongos, mientras que el 3 y el 4 para las bacterias. Por último, los insectos responden más al 2 y al 5. De esta forma, nos está dando pie para poder responder nuestras preguntas 6 a 8. Pregunta 6. Las enzimas de restricción se emplean en este experimento para... Vamos a leer cada una de las opciones presentadas para que identifiquemos elementos importantes que nos permitan determinar cuál es la función como tal de una enzima de restricción. La A nos dice: identificar las enzimas ligasas necesarias en la implantación del ADN en la especie Z. Entonces, recordemos que la enzima ligasa lo que va a hacer es unir ya ese fragmento al individuo, o en este caso es la planta. Entonces no nos permite identificar la enzima ligasa. Ella es la que se utiliza para luego implantarlo a determinado individuo. B. Reconocer 5 genes de la especie Z e implantarlos en las bacterias con enzimas ligasas. Cuando nos hablan de identificar, entonces aquí cada uno de ellos va a ir a hacer la función que en este caso en última le corresponde es a la enzima ligasa, implantar. O sea, no es la función completa para la enzima de restricción. C. Extraer el ADN de la planta Z e implantarlo con las ligasas a los 5 genes bacterianos. Y la D. Retirar genes de interés del ADN bacteriano que se implantan con ligasas en la planta Z. Entonces recordemos que en el contexto aparecía cómo ellas son utilizadas para tomar genes de interés y de esta forma implantarlos en un individuo para que sintetice o produzca unas sustancias de interés. A eso es lo que se le llama la ingeniería genética. Y así de esta forma como se empleó para poder sintetizar insulina. Entonces, cuando nos dicen extraer el ADN de la planta, no es el interés de tomar la planta, porque lo que queremos es introducir genes de interés en la planta, no tomar el ADN de ella. Cuando dicen retirar genes de interés del ADN bacteriano, ahí sí, porque va a ser este ADN el que se llevará a la planta capaz de producir una sustancia de interés. Por eso cuando vemos la opción C y D, que es la que nos falta por reconocer cuál de ellas corresponde a la función de la enzima de restricción, entonces en la D aparece el concepto claro: retirar genes de interés del ADN de una bacteria, que en este caso participarán nuevas enzimas llamadas ligasas que permiten el empalme con el genoma de una planta. Por eso, para la pregunta 6, la opción correcta es la D.